Bienvenidos a la pregunta del Billón Podcast. En este primer episodio quisimos abrir con broche de oro y tenemos al profe más querido y más odiado de Colombia. Ajá, Sebastián Toro de Arena Alfa. Pero como así que hoy Pues claro, todo hay que decirlo. No vamos a decir que odiado, vamos a decir que controversial. controversia. ¿Cierto? No, hay un segmento de la población que sí me odia. Sí, eso. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y eso está bien. Muy bien, y no lo intentamos. No. Tampoco, en lo absoluto. Los temas de números y de finanzas, las cosas son como son. Y ya. Bueno, este es el primer episodio, Sebas. Y quise estrenarlo contigo porque admiro mucho tu carrera profesional, ¿cierto? Eres un crack haciendo todo el tema de inversiones, de trading, pero además pues te has caracterizado por algo que me gusta mucho, que es no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de las realidades del mercado, de la educación financiera, de la política y de muchos temas que son muy importantes en este momento. Así que bienvenido al podcast y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muchos éxitos, seguramente va a ser un éxito y pues bienvenidos todos, está muy polémico, está tranqui. Ya se asustó. Vamos a ver, no, me encanta. La idea es chismosear un poco. Y bueno, Sebastián lleva una trayectoria tal vez de unos 20 años en temas financieros. Creo yo que arrancaste en Twitter. 22 añitos, arranqué, no existía Twitter. Ok. Arrancamos en blogs, Ok. en foros. No sé si te tocó la nota económica de Bursátil. Sí. Esos fueron mis primeros pinitos en la bolsa. Ahí escribía como Toro Sí. y ahí empecé. Twitter fue en el año 2009, o sea, ya habían pasado casi 5 o 6 años de esas cositas prehistóricas que nos tocaron de los blogs, de los foros. Empecé ahí y me considero muy nuevo. En YouTube llevo desde pandemia y en Instagram llevo 2 años. O sea, yo soy viejito, entonces soy dinosaurio. Apenas me estoy soltando en esa red. Un nuevo Instagram. Un nuevo Instagram. Yo TikToker no, es así, no he podido. Yo conocí a Sebastián en Twitter, justamente, cuando todo esto era monte, las redes sociales. Y Twitter justamente creo que se adecua mucho a tu estilo, ¿no? Que es un poco el tema de hablar sin pelos en la lengua, de hacer un análisis directo, de confrontar realidades. Y ahí fue que empezaste a crecer en redes. Sí, Twitter, creo que, yo te digo Twitter, listo. Twitter es como esa red polémica, yo le digo la letrina, porque no sé si has visto que es como la red del odio, de la polémica. En Instagram todo es bonito, en YouTube todo es hermoso, en Twitter eso uno escribe y paracata y se arma. Empecé ahí y me gustaba, yo disfruto el debate, disfruto la confrontación, a mí me gusta pues con argumentos, podemos tratarlo durito. Entonces se acoplaba mucho y me gustaba mucho porque yo era súper anónimo. Sí. Tenía muchos seguidores, pero nadie como que sabía quién era yo. Cuando ya tocaba empezar a poner es que la carita en YouTube, mi primer video en YouTube era una diapositiva y yo no salía en ninguna parte, yo era feliz. Pero me empezaron a regañar, hey, ¿quién es este? Salga, ponga su cara, pues. Y yo no, weón. Después de una carita así chiquitica, en una esquinita salía una cosita chiquitica. Luego ya le empezás a coger a esto el gusto y ya sale una fotico grande. Instagram, pues sí es como ya, te tocó salir, weón. Y peleando con eso y aprendiéndolo a querer. Sí. Pero Twitter tenía eso bonito que vos podías hablar mucho, regarte y te mantenía muy anónimo. Ya en esta red sí es un país. Yo estoy en ese camino de reconciliarme, sobre todo sobre todo con los formatos cortos. Yo soy muy de la época de Twitter y acabo de echar a Sebastián al agua directamente. Uno de mis principales haters era Sebastián en el tema de criptos. Yo creo que él no se acuerda, pero sí me dio palo por ahí en el 2015. Fijo, seguro. Por ahí, no, tal vez Pero no te 2014. insulté, pues. No, Te diré nunca. que eran moneditas de Mario Bros. Max. Sí, exacto. Sí. Como que yo subía mi análisis, es que las cripto y el fundamento, eso es plata, tío rico que inventa. Mario Bros, ¿qué estás haciendo? Absolutamente, eso pasó. ¿Cómo ha sido esa evolución de pasar de hater del Bitcoin A tener un a poquito. tener A tener un poquito porque todavía no soy un enamorado. Sí me gusta mucho el ecosistema cripto. A mí me estalló la cabeza. Te voy a decir a mí que me metió en esto.
Inicialmente fue un trade en Bitcoin que hicimos en GBTC, que eso se multiplicó por 6. Eso obviamente me rayó porque yo tenía el 1% de, o sea, no tenía nada, el uno por Sí. ciento del portafolio. Y se convirtió en el 6%, se multiplicó por 6. Eso me, obviamente, hizo uno como huevón. ¿Qué pasó aquí? Pero cuando empecé a transar en dólares digitales, en USDT, en USDC, y empezás a hacer transacciones con un man que está en España, un man que está en Estados Unidos, y eso en no sé cuánto tarda, pero digamos un segundo, hundís un botón y ya el man tiene su plata ya y te costó $1. Yo dije, "Oh, puta, esto va a acabar el sistema financiero". Sí. Entonces ahí sí dije, no, no, toca estar, toca tener. No me considero criptoro, tengo ahorita sobre todo en esta caída, ayer que bajó Bitcoin, bueno, no sé cuándo salga esto, pero bajó Bitcoin a 60.000 y yo me hice una muy buena entrada Sí. y le empecé a creer al tema. No me considero todavía como ustedes que son muy apasionados. Yo soy de los que pienso que puede pasar cualquier cosa rara y eso puede valerse Ok. una backdoor por ahí, se activan esas billeteras muertas y salen a vender y, o sea, para mí Bitcoin puede valer $1.000 y tiene lógica y puede valer 100.000, 200.000 y también tiene lógica. Entonces me gusta ir con mañita, creyéndole, pero tener una expresión pequeña. Y esa ha sido mi evolución de insultarte, ¿no? De alegar contigo con las moneditas de Mario Bros. A decir, hombre, tenga exposición, que si por lo menos si se equivoca, el día de mañana vale un montón de plata, aunque no. Ah, vale la pena. Y te digo algo, yo no sé cómo no me gustó antes. Un man que se considera libertario, que le gusta la Sí. libertad y peleando con eso, que es tontería. Pero bueno, la ignorancia, no, no pasa Pasa, ignorante siempre. pasa, ¿no? Y pienso que ha sido la evolución de muchas personas, sobre todo que vienen de un sistema financiero como muy tradicional. Yo, de hecho, llegué a este mundo cripto también, digamos, como por rebote, por decirlo de Wow, alguna pero tú eres manera. muy pionera, o sea, tú sí eres pionera, tú hablas de eso cuando nadie habla de esto. Total, yo empecé muy pronto en el tema de hablar de cripto. Pero yo venía también del sistema financiero, o sea, yo me he dedicado toda la vida a la bolsa de Nueva York, a la banca, estaba en mesa de inversión de banco y era como que era un cambio de paradigma bien interesante, pero yo sí creo mucho en el tema de el blockchain, de la libertad de mover el dinero, de la libertad de trazabilidad. Y eso a mí me enamoró desde el principio y era un chiste lo de las discusiones por Twitter, porque créeme que para mí era un honor discutir contigo en ese momento, porque en ese punto no habían muchos referentes de temas financieros en Colombia y de los pocos que habían eras tú y yo te leía en todas partes y me parecía genial pues como poder tener ahí eso. Que me trate mal, pero muy mal, pero Sabe que existo, sabe que esta vez existo. está muy bien, buena filosofía. Se nos suena medio migajero, ¿no? No, 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 ¿sabes? Todos, Pero todos empezamos en algún momento y todos sí. fuimos chiquiticos y uno No, tenía morete, era yo era chévere. chiquitica, Total. tendría 22 años en ese momento, Imagínate. entonces yo decía, no, pues es este man que es súper crack, por lo menos sabe que existo. Y eras un referente, pues eres un referente en el mercado y para mí era muy interesante y justo quería que arrancáramos a hablar un poco de cómo empezó tu vida profesional, financiera, como de dónde vienes desde ese ámbito, digamos, desde la universidad, desde tus metas cuando empezaste en este mundo. Juli, no soy financiero, yo soy ingeniero mecánico, pero tampoco sé qué hago acá, no sé. Hablemos de carros. Yo soy ingeniero mecánico, pero haciendo la práctica, conocí la bolsa, un amigo, estamos hablando del año 2003, 2004, conocí la bolsa de Colombia, un amigo mío metió plática ahí, metí, se dobló, no entendía por qué se dobla la plata. Un ingeniero mecánico, a nosotros no nos enseñan nada de finanzas, en mi casa cero finanzas, no sé en la tuya, pero en mi casa no se hablaba ni de inversiones, nada, nada de eso. Cuenticado, amigos con Avi, para de contar, eso era lo único. Y yo me enamoré de esa vaina y empecé a leer. Y yo cuando yo, de hecho, yo cuando terminé la carrera, yo no me gradué porque me faltaba la tesis. Yo decía, qué mamera una tesis de ingeniería mecánica. Yo ya dedicaba a la bolsa, ya estaba estudiando cosas de economía, ya estaba, yo iba a trabajar en la firma comisionista sin graduarme. Me faltaba la tesis hasta que me regañaron y me dijeron, háganle a ver, bueno, la tesis. Entonces monté un proyecto de emprendimiento, había una ley por ahí que le permite, monté esa vaina y me pude graduar de ingeniero. Y nada, empecé trabajando como corredor de bolsa. Fui corredor de bolsa un par de años con Bolsa y Renta. Me enamoré aún más, aprendí aún más. Seguí con mi blog. Yo
Yo no tenía ni idea dónde iba a terminar, nunca supe en qué iba a terminar. Mi sueño era ser corredor de bolsa, hasta que fui corredor de bolsa y este no es mi sueño, cero mi sueño. Es muy comercial, yo no soy buen comercial, soy muy tegua para la parte comercial. Entonces dije, no sé en qué término, pero voy a empezar a escribir. Voy a escribir, en esa época yo hacía análisis técnico, año 2008-2009, en Colombia casi nadie hacía análisis técnico, eso era una rareza, no habían plataformas. Y yo subía mis análisis de una plataforma que uno descargaba datos de Grupo pi, y subía eso y escribía. Yo decía, algún día alguien me lee, me va a leer y me van a parar bolas. Y esa era la meta, que me leyeran, que me pararan bolas, que supiera que yo escribía de bolsa. Nunca imaginé esto, que íbamos a estar ahorita con cuentas que con 5 millones de vistas mensuales, eso a mí me estalla, la que me saluden en la calle, chico, papá, ¿qué me saludas a mí? Yo no sé, yo no soy tan tela. Nunca, nunca, pero el David te va llevando, después profesor, yo nunca me imaginé ser profesor, amo, es lo que más amo de mi trabajo, enseñar, pero no sabía, chiquito, en la universidad no sabía que iba a enseñar. Yo creo, Willy, que la vida te va llevando, te va diciendo, usted es bueno en esto, dedíquese a esto, usted es bueno en la bolsa, apriétase a la bolsa, usted no es bueno para la ingeniería, no sé qué está por ahí, usted es bueno enseñando, entonces enseñe más, las redes se le dan, hable, Sí. y nos fuimos y la vida se lleva. Y hoy pues estamos en dedicado a bolsa, inversiones y a tener empresa, pues ya tengo una empresa también, yo empresa financiera. Ok. Y, y todo ha sido la vida, llamándolo a uno. Total, qué chévere. Yo tengo una experiencia similar y yo empecé muy joven invirtiendo sola. Empecé por Forex, FX, Yo he pasé visto por tus todo. fotos muy chiquitas, Sí, yo arranqué muy siendo chiquitas. menor de edad. De hecho, en el Sí. 2008 yo tenía mi primer trabajo en una empresa que se llamaba Forex en Colombia, que vendían cursos de Forex. Y yo ahí ni siquiera era mayor de edad, estaba haciendo las prácticas. Aprendan, Era empiecen un ya. bebé. Era un bebé, siempre tuve muy claro que quería hacer todo el tema de trading e inversiones, pero en ese momento mi declaración de éxito era el tema de trabajar en una mesa de inversión y casi Ya me sueño de salgo todos. un ojo por conseguirlo, las certificaciones, todos estos exámenes super fancy que te dan como título y cuando lo conseguí, los primeros 2 meses me di cuenta que para llegar yo a tomar decisiones de plata, ¿cierto? De decir en qué invertir, iban a pasar 40 años porque el jefe de la mesa de inversión tenía como 60 y yo dije, acá estoy mal. O sea, acabo de hacer comercial un montón de tiempo, pero cuando yo pueda decidir en qué vamos a invertir plata, que es lo que a mí me gusta, va a pasar mucho tiempo y también me di cuenta que por ahí no era y decidí pues empezarlo a hacer yo misma y a tomar como mis propios riesgos. Ya ahorita que ha pasado tanto tiempo y que tienes una parte de académico desde la universidad, ¿cierto? De que dictabas o dictabas clases en universidad. Yo empecé a dar clases independiente el año 2009, fui el primer curso. Allí he dictado charlas, he sido profesor, por ejemplo, aquí de Bolivariana. He dado charlas en todas las universidades. Pero en algún momento dije, para mí no tiene sentido dar charlas en la universidad. Yo sé Sí. que todo el mundo tiene esa idea de la academia, la universidad, el prestigio de la universidad. Yo dije, no, usted para enseñar necesitas experiencia y saber de qué está hablando. No tiene que estar avalado por nadie. Y yo iba a una universidad, Juli, me pagaban, no digo que sea un mal salario, sino que yo pues obviamente comparaba y decía, pues me pagan 60-80 mil pesos la hora. Y tenía 8 alumnos. Y luego yo montaba un curso de mi empresa, que en esa época era en Bursati, y me llegaban 30-40 personas. Y obviamente la hora la facturaba 10 veces, 15 veces eso. Y yo decía, ¿qué sentido tiene yo estar en una universidad cuando yo puedo crear mi propia universidad? Mm. Ya tengo la experiencia para enseñar algo. Y hoy, pues te lo digo, ya hoy son ya cursos de 300 personas, 200 personas, eso en una universidad casi que inviable. ¿Sí? Entonces, para mí, por encima pongo pues a mi empresa que una universidad, yo, y lo avalo con 22 años de experiencia, echándome al agua. Que la gente puede ir a ver cualquier video mío que decía hace 5 años, 3 4 y decir, este man tiene coherencia, este man está perdido, este man no le pega nada, este man acierta o no. Ahí está, todo está ahí. El corto de la plata hace poquito, yo me eché al agua, yo no he visto a nadie que se eche al agua como para que lo linchen como yo. No, es que tú ya estás curtido. Sí, o Ya, sea, yo salí yo ahí. a veces siento que tú disfrutas la polémica. Eso es Lo disfruto. como hagámosle. No, Juli, no me da miedo perder, a mí no me da miedo Sí. equivocarme, a mí no me da miedo salir a decir corto en plata y que no pase y que la gente me diga se equivocó, yo soy el primero en decir me equivoqué. Yo tenía acciones de PayPal, esta semana cayó 20% y yo salí en un video diciendo, uy, parce, nos dieron como a en PayPal, a mí eso me da risa porque eso es normal. Pero al final ese es el camino del inversionista. Yo siento que muchas personas tienen como la expectativa de
que como tú tienes experiencia, o como llevamos tanto tiempo en este tema, no nos equivocamos y al final esto es un juego de probabilidades, nos equivocamos en muchas, pero a las que funcionan, a las que le pegamos con criterio, porque no es como que les estemos apostando, pues al final dan los resultados que deberían dar el resto. Entonces, está bien. Juli, tiene que subir tu portafolio, no una acción. No tienes que tener 10 aciertos, 20 no. Tú tienes que ver tu portafolio neto y tiene que subir. Ese es tu métrica. Que me equivoqué aquí, que me equivoqué allá. Claro, yo le digo a la gente, vea, si usted no es, a mí, por ejemplo, ahorita me llamó mi hermano y me decía mi hermano, Sebas, Teleperformance, esa va muy, muy mal, weón. Y yo, sí, pero, mi madre, ¿qué va a pasar con eso? Y yo, pero a todas no le vamos a pegar. Hay unas que las vamos a sacar adelante y se nos van a hacer por 3 por 4 por 10. Hay unas que no. ¿Por qué? Pues porque todas las empresas, uno, no triunfan y no somos tan inteligentes de menos acertar en todas. Entonces, vamos a tener unas muy buenas y unas muy malas. Pero ¿cómo va el portafolio? Ah, el portafolio va bien. Perfecto. Y también el mercado castiga decisiones que son muy ambiguas. O sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, este inicio de año, Google, Microsoft, unas cifras que si uno se ponía a ver por libros, por academia, están creciendo, están funcionando, las líneas de negocio están bien, pero sacan un reporte ligeramente en el que dicen, es que vamos a invertir más en esto y no le gusta al mercado y se fue. Y eso no quiere decir que, ay, es que tomé una muy mala decisión. No, es una buena empresa. Yo estoy preocupado, te lo digo, porque yo sí me siento muy incapaz de saber qué va a pasar con la inteligencia artificial. Hay muchos negocios que van a desaparecer, muchos empleos, y yo no me siento hoy en la capacidad de saber cuáles. Sí. Y ya empezamos a ver en algunas posiciones posibles disrupciones. Entonces, no sé, yo tengo Adobe, estoy comprando, pero Adobe es que ya una IA uno le pone un comando y te hace una imagen. Entonces, ¿qué va a pasar con los diseñadores? Sí. Marica, la gente que maneja taxis está tranquila manejando taxis. Ya hay unos robots que ya se manejan solo en los taxis y no necesitan conductor. Entonces están pasando unas vainas, CRM, una empresona de toda la vida, CGM, y desplomada que porque ya la gente mete un agente y eso hace todo el trabajo. Entonces yo sí estoy como diciendo, venga, invirtamos en lo que no va a cambiar. Sí. La hamburguesa, el burrito, las cosas que van a seguir siendo. Yo quiero montar una empresa que se llame como invertir a lo medieval, weón, como que las labores básicas. Que no va a cambiar el man que arregla la tubería. Sí. Pero todo lo que es tecnología hoy puede desaparecer. O cambiar, o migrar, o transformarse. Qué susto tan hijo de puta invertir. Yo no Mira sé que mis hijos. yo estoy en el lado contrario, o sea, a mí eso me emociona Te un emociona, a mí montón, o no, a sea, mí no. piensa lo que es como estar en la revolución industrial hace unos años en el que todo el mundo decía como, bueno, es que la máquina que pelaba las piñas, ahora pues el pelador de piñas se va a quedar sin trabajo y sí, todo va evolucionando y va evolucionando para hacernos la vida más fácil, va migrando y los empleos van cambiando, se van profesionalizando y al final la naturaleza encuentra su camino. ¿Qué le decís a un hijo tuyo que estudie? Yo estaba pensando eso. ¿Qué le voy a decir yo a un hijo mío que estudie? No tengo ni idea. Sí. No tengo ni idea. No sé cuántos oficios van a desaparecer. No sé qué va a cambiar la IA. No sé, huevón, destape canterías. Haga hamburguesas, cocine, haga los oficios medievales, las cosas básicas que no puede. Pero es que todo lo demás está amenazado. Total. Que Yo tengo varias tesis. Lo primero es respecto al tema humano, esto, ¿cierto? Pensar en llegarle a audiencias de 5 millones de personas hace unos años era únicamente para Shakira, que lo haría en un año. O sea, eso era una cosa absurda. Hoy en día tú mismo editas en tu celular, subes un video y llegas a un montón de personas en unos lugares remotos. Y eso es evolución, pero el contacto humano cada vez se va volviendo más un lujo y ahí hay unas dinámicas que empiezan a cambiar. La desconexión empieza a convertirse también en un lujo, pero toda la parte de los procesamientos, todos los datos, es lo que va evolucionando y ahí es donde están estas empresas que a mí me gustan. a mí me gusta, pero no sé cuáles van a existir. Ah, no, pero Pues que muchas ninguna. van a O sea, desaparecer. si nos sentáramos a tener esta conversación en el 2008, por ejemplo, jamás uno hubiese dudado de una empresa como Blockbuster, como Ford, BlackBerry. como BlackBerry, Estaría que aquí con son... mi BlackBerry. A mí me encantaba el tecladito de Exacto. BlackBerry. Yo dije, la gente está loca que va a poner A el mí me tecladito digital. encanta, Así me sí. encantaba el teclado de Sí, BlackBerry. ese sentir los botoncitos, eso Mm, genera endorfinas. No te equivocabas nunca. No, no, ahora uno escribe inmundo.
Total, y mira que al final uno se adapta y va encontrando como su camino respecto a esas cosas. Y ahorita que estamos hablando de la academia, yo he recorrido todo, ¿cierto? También para mí ha sido un propósito enseñar toda la vida y es a lo que me dedico, no solo en inversiones, yo enseño de propósito, enseño de emprendimiento, hago mucho servicio social con adolescentes para ayudarlos a encontrar como esa parte vocacional. Y más allá de inversiones, lo que he hecho toda mi vida es educación. Y a mí me confronta mucho este tema de la educación que tú decías, y yo dicté clases en muchas universidades y justamente lo dejé de hacer porque sentía que no tenía el mismo impacto, ¿cierto? Una persona que va a un pregrado, a un posgrado, quiere un diploma. La mayoría, obviamente hay excepciones, y quería preguntarte a ti qué te confronta de este sistema educativo y qué te confronta también de este sistema educativo como de redes sociales que hoy en día es una gran palanca para la mayoría si lo utilizan bien. Ya la educación ya cambió. De hecho, estoy viendo muchas empresas, muchas universidades ya quebrándose porque ese modelo ya quedó obsoleto, absolutamente obsoleto y va a seguir quedándose obsoleto. La mejor universidad del mundo hoy es gratis, se llama YouTube, con un problema muy berraco, que hay de todo, ¿cierto? Eso es un sancocho, entonces está la papa, la yuca y está la carne, ¿cierto? Está la... Y saber elegir eso es difícil, entonces hay mucha educación, muchas opciones. Hoy yo sí digo que el que no quiere aprender es porque no quiere aprender, porque uno hoy puede... Yo he aprendido yo lo que sé de editar un video lo aprendí en YouTube. Yo lo que sé de redes lo aprendí en YouTube, Gratis. gratis, de bolsa. Yo no estudio, pero yo no sé, he hecho unas cositas de bolsa, pero la inmensa mayoría de cosas que yo he aprendido de la bolsa han sido o en un libro, o en videos, o leyendo a gente, no, Sí. no en una universidad. Yo no estudié maestría en inversión, no, ni lo estudiaría, que usted no es PhD, no, eso qué importa. Está certificado. No me importa esa vaina. O sea, yo llevo 22 años en esto, tengo la experiencia, ahí de la educación cambió. Y hoy las personas que estamos educando tenemos unos alcances infinitos, o sea, podemos llegar a lo que queramos llegar. ¿Qué es lo difícil hoy? Eh, Saber separar lo bueno de lo malo, porque como hay mucha información, hay mucha mierda y mucha cosa que vale la pena. Y esa es la tarea difícil para la gente hoy, saber elegir, saber por dónde irse. Pero a mí me encanta el modelo actual. Usted está en su casa y usted quiere aprender a hacer, a cocinar y usted se mete, aprende a cocinar, quiere aprender a desarmar un celular. Lo que usted quiera está ahí. Es que uno a veces busca cosas y dice, es increíble que haya un video de eso. Sí. Y la IA está quebrando un montón de empresas de educación digital. Total, a mí eso me gusta mucho. Yo siempre he sido una persona que aprende sola. Yo no soy tan buena como en la academia. La pelea infinita conmigo era tener cuadernos en el colegio, seguir esas normas pendejas de la buena letra, de las márgenes. Siempre fui El un... pelo, yo tenía que tener un tipo de pelo, un tipo de zapatos. Es muy difícil porque igual que pensar, digamos, en la inteligencia artificial, es obvio que el sistema tradicional de educación no está funcionando, pero también hay que ser muy valiente para renovarlo, ¿no? Y hay personas que tienen esa capacidad de aprender solos, de entender, pero hay muchos que no logran o aprender o meterle juicio a las vainas para conseguirlo. De hecho, nosotros dos vendemos educación financiera. La mayoría de cosas que nosotros enseñamos está gratis en YouTube. O Yo no sea, era mayor, yo ya todo. todo lo que yo sé está gratis, no sé si en YouTube, pero todo lo que yo sé está gratis en alguna parte. Exacto. Ya existe. En Yo no mi me canal de inventé nada. YouTube está gratis aprender a invertir, escoger un broker, comprar acciones, etcétera. Pero la realidad es que el 90%, incluso mucho más, no logra hacerlo solo. ¿Ahí qué habilidades crees tú que son importantes para estas personas y para estas futuras generaciones que aprenden de una manera tan diferente? Yo creo que es que lo que cambió es el modelo, pero yo creo que la mentoría, el mentor, el ejemplo sigue siendo muy importante, porque es que todo lo que yo sé y más ya existe. Yo no me he inventado nada, yo no me sé nada nuevo, yo no me sé nada que no le haya llegado a Warren Buffett o a Graham, yo no me sé nada nuevo. ¿Sabes qué estúpido? No, no, yo me inventé un método. No, lo mío es un montón de popurrí de cosas que cogí de otra gente, la aprendí, hice mi método, pero mi método está basado en cosas que aprendí de otra gente. Todo existe, pero vos sabes a vos cuánto te tarda. Yo, por ejemplo, tengo un curso para principiantes y el curso dura 12 horas.
En esas 12 horas, yo que llevo 22 años en esto, te voy a guiar con 22 años de experiencia en lo que yo sé que te va a funcionar. Si tú lo haces sola, no te va a tardar 12 horas, te va a tardar probablemente muchos días, muchas semanas o muchos meses recopilarlo y organizarlo y que una persona que ya lo vivió te lo dé. Y curarlo. Exacto, entonces, y depurar esa montón de caca que hay. Entonces, para mí, la imagen del mentor, de tener un buen mentor, alguien que te guíe, eso nunca va a estar obsoleto. Eso no va a pasar. Incluso una IA te miente. Yo hago muchos análisis de empresas con IA y me sale la yuga, qué buen análisis. Yo ya conozco la empresa y empiezo a leer y digo, Esto no es tan esto real. no cuadra, esto no me cuadra. La IA se equivoca. Entonces, nosotros también, los humanos también. Pero entonces yo siento que la mentoría, tener una persona que te enseñe, eso sí te va a cambiar, por lo menos en tiempo, te va a optimizar el tiempo, te va a tardar menos irte la mano de alguien que irte solo. Es que hoy en día yo creo que lo que se paga justamente es eso, ¿no? El entrenamiento, el acompañamiento, esa guía, ¿no? Porque la información, No, está creo que paga. al contrario, estamos en una etapa en que estamos con sobreinformación, que la gente entra y empieza a aprender algo y como que ya se satura y no sabe. Yo a veces veo cuando uno escribe trading, inversión en Google y salen dos personas diciendo completamente cosas opuestas. Entonces cada uno tiene su realidad y tiene su verdad, que además puede que le funcione a los dos, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros ya hemos pasado un proceso de experimentación muy grande que hemos ido cogiendo como unas cosas de un lado y del otro, y la gente quiere o tiende a etiquetar, ¿no? Entonces como, es que tú inviertes por valoración en libros. Y es como, sí, pero hay mucho tela para cortar. También hago trading, también hago otras cosas, también especulo. Y al final es como, ¿qué le funciona a la mayoría de la gente? Ciertas cosas que si no tienes la experiencia o la estructura mental no van a funcionar. De hecho, no sé si te pasa, pero nuestros mejores estudiantes son ingenieros. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque tienen una línea de aprendizaje y de procesamiento de información diferente. Y es porque tienen la disciplina y el rigor de comprobar, de buscar qué funciona, ¿cierto? Y ahí es donde nace la ingeniería. Tú montas un circuito, lo conectas, funcionó, no funcionó. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que empezar a mover cosas. ¿Me funcionó o no me funcionó? Usualmente en otras profesiones o en otras líneas de conocimientos como no funcionó, bueno, intento otra cosa. Y en las finanzas no pasa eso. Sí, la ingeniería básicamente, yo me acuerdo mi carrera de ingeniería toda la vida, siempre era, mira, tenemos este problema, este es el problema, estos son los pasos para solucionarlo, entonces hay unos pasos, hay una solución, todo muy metódico y a mí eso me ayudó mucho en las inversiones, pues cuando yo estudio una empresa es eso, tengo un problema, ¿cuál es el problema? ¿Invierto o no invierto? Y entonces, ¿cuál es el desarrollo del problema? ¿No? Entonces, en esa época eran fórmulas matemáticas, ¿cierto? Matrices, una cosa muy brava. Ya es, bueno, entonces estudiemos la empresa, estados financieros, con ventajas competitivas, directivas, qué la hace diferente, por qué la empresa, ¿cierto? Y es el mismo proceso que uno estudia en la ingeniería, al final sacabas una conclusión o resolvías un problema y en este caso invierto o no invierto. Es muy lindo, yo sí creo mucho que la formación mental de los ingenieros es supremamente bonita, independiente de que yo ya no haga ingeniería mecánica ni haga diseño, tengo la formación mental de ingeniero, a mí me ha ayudado mucho, muchísimo, para todo en la vida, para todo. Yo pienso, por ejemplo, que un niño, esa estructura mental debería ser, o sea, más allá del título, es esa formación matemática y de procesos, hace que concibas la vida y que emprendas como con mucha más facilidad, ¿no? También. Y además que se puede ligar a cualquier cosa, o sea, Todo. A tu vida, al día a día, todo. Tienes un problema, tú no te, hay gente que le llega un problema y se estresa y uno como toda la vida estuvo viendo problemas, como que "Liz, ¿cuál es el problema? Venga, analicémoslo". Entonces te ayuda mucho en la vida pues a estresarte menos, a resolver problemas del día, todo. Es linda carrera esa. siguiendo en la línea de confrontar como un poco el sistema como educativo y como financiero tradicional, yo siempre he estado como sola y yo sé que acá tú vas a tener una posición interesante en pelear mucho con la educación tradicional de finanzas personales. O sea, como que yo siento que la mayoría de literatura que hay no se aplica a Latinoamérica, o sea, está diseñada para Estados Unidos, ¿cierto? Libros como, por ejemplo, el de Dinero de Tony Robbins, que está muy chévere y funciona muy bien, están diseñados para eso. Robert Kiyosaki, que ya le sabe a todo el mundo
a pasto. A mí también me sabe hoy, después de aprender mucho, pero yo tengo que reconocer que fue de mis primeros libros y a mí se me cambió la forma de pensar haber leído ese libro de primero. Sí, pero sin que sea aplicable, digamos, como en una primera medida al contexto natural. Ahora, yo discuto mucho también porque yo arranqué mi vida financiera atropellada, ¿cierto? Yo arranqué pagando una carrera endeudada en el ICETEX con tarjeta de crédito que no me alcanzaba la plata ni para el almuerzo y era como que las personas empiezan a confrontar cuál es como lo que dice el libro, no te endeudes más que no sé qué. No me endeudo, no voy a estudiar. Si no me endeudo, no voy a emprender. Si, sí, estoy haciendo todo mal. Sí, pero es que no hay de otra porque no me alcanza la plata para hacer las cosas. Que no empieces a invertir. Y siempre he confrontado mucho eso. ¿Qué cosas del sistema de educación financiera tradicional te confrontan con esta vaina? Deberían dejarte enseñarlo porque es que lo que hace es trabar a la gente. Mi problema es que cuando tú me dices el sistema de educación financiera, yo digo, pero ¿cuál sistema? Es que en Latinoamérica, en Colombia, no tenemos ni siquiera un sistema de educación Pero financiera. digamos que No existe. tienes razón. Entonces, a nosotros Lo eso no nos estamos enseñan. construyendo. Sí, lo estamos construyendo, pero es que es nulo. A mí, yo tengo a veces un debate. No vamos a confundir la frase que voy a decir, porque hay una frase que dice el pobre es pobre porque quiere no, pero la mentalidad de pobre existe. Sí. Y más allá de que existe la mentalidad de pobre, la que es muy escasa es la mentalidad de rico. Esa vaina es muy escasa. Uno se va a unos pueblos y la gente está súper tranquila con su subsidio, no quiere trabajar. Uno ofrece un trabajo y la gente dice, no, yo prefiero recibir mi subsidio. Mucha gente no quiere ni trabajar ni salir adelante. Yo he tenido gente trabajando en mi casa, no sé, que va un carpintero a hacer un trabajo y le digo, hey, parce, ¿cómo te va? Bien, huevón, y te sobra plática. Sí, sí, me sobra plática, pero no, marica, a mí todo lo que me sobra, aprovecho, me voy a dar una cenita con mi esposa. ¿Tenés ahorros? No. ¿A todo te lo gastas? Sí, cuando te sobra también. Y yo, pero vení, te invito a un curso, te lo regalo, huevón, anda a un curso. Curso No regalado van no al funciona. curso, no van al curso, no quieren cambiar. Yo voy al gimnasio, le he regalado becas a mis entrenadores del gimnasio, parce, haya un curso, me los encuentro 6 meses después. Parce, ya abriste la cuentica, puedes invertir ya 50. Ay, no, marica. Si uno dice, el problema aquí es la mentalidad. Total. O sea, nosotros tenemos una mentalidad de pobre que es creada en gran parte por los gobiernos que hemos tenido, porque además yo sí soy súper conspirativo, les sirve la mentalidad de pobre. A usted no le sirve un pueblo educado. No le sirve, porque un pueblo educado está bien. A usted no le sirve un pueblo que entienda que es deuda, que es emisión de billetes, porque entonces no lo puede hacer. Que Entonces, sepa cómo nos endeudamos este año en la mejor que economía que entienda, yo tenemos. digo a la gente, tenemos déficit fiscal histórico, ay, pero no mira el desempleo, mira cómo ya. Pero si estás entendiendo que todo esto es deuda, la familia, mire, el vecino compró carro, compró casa, está borrado y usted va a vivir y son deudas. Ese es el gobierno de Colombia, es gasto, pero todo es deuda. Como la gente no entiende eso, el gobierno lo puede hacer. No le sirve un pueblo educado. Total. Yo voy muy en línea con eso y de hecho lo pienso desde la óptica del aprendizaje. Hoy en día el que no quiere aprender es porque no No quiere quiere, punto. directamente. Y entonces la gente dice es que no hay oportunidades, es que no hay-". Yo crecí en un entorno sin oportunidades, sin educación, pasando de colegios de barrio, del distrito, digamos, de la base de la pirámide y aprendí. Entonces muchas personas dicen, ay, pero es que tú no puedes pensar desde tu privilegio. Y es como, mi privilegio fue ponerme las pilas a estudiar y a decir como, ¿cómo voy a salir de esta zona, ¿cierto? Y empezar a crearlo. Y es un tema que me encanta que toques porque en la mentalidad de pobreza obviamente que existe y a mí eso me ha costado sangre, Sebas, porque yo he crecido mucho financieramente, pero muchas veces me doy cuenta, y por ejemplo con mi empresa me doy cuenta que, o sea, yo fundé mi empresa y empecé a enseñar a invertir cuando nadie sabía esto, cuando no existía Tri, que puede uno desde el celular, cuando no había celular Antes con era elitista pantalla, la inversión. cuando tocaba mandar los papeles al broker en un sobre por DHL, o sea, Te pedían 10 millones de pesos. exacto. Yo empecé en ese momento a enseñar a invertir en bolsa y nunca llegué a pensar tan grande como piensa la gente hoy en día. Y a mí me ha costado mucho eso desde esa mentalidad de pobreza, de ir expandiendo en mi mente a pensar. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo vas a decir que no piensas en grande si has hecho esto y lo otro? Se los juro que a mí me cuesta imaginarme que puedo llenar, por ejemplo, un teatro.
O sea, a mí eso se me hace irreal, porque siempre nos enseñaron a pensar como chiquito y el país, Colombia es un país que piensa en chiquito, que piensa, arreglemos una vía y sí, pero arreglémosla con Colbón mientras tanto y así nos quedamos para siempre como con soluciones mediocres, ¿no? Yo creo que nunca en la historia jamás han habido tantas oportunidades, tantas. Hoy la gente, ay, es que usted, ¿cuál privilegio? Yo tuve el privilegio de que a mí me dieron educación, pero a mí no me dieron ni herencia ni plata. Yo empecé a invertir con 1 millón de pesos. A mí no me dieron plata para invertir, me dieron una educación, dinero mecánico que ni siquiera la uso el día de hoy para invertir. O sea, y yo comparo con la misma gente que estudié en el colegio, todos en lugares muy diferentes, mismo privilegio de estudiar en la misma parte, y ni siquiera era un colegio pues de élite, era Bolivariana, que es un colegio normal. Estudié ingeniería mecánica con un montón de gente, y todos en partes diferentes. Entonces, partiendo del mismo privilegio, uno se da cuenta que todo el mundo está en partes diferentes. Entonces, eso del privilegio, uno tuvo muchos privilegios, porque decir que no los tuvo es tonto. Pero decir que de ahí surge, no, porque yo pude haber empezado del punto A, de tener 1 millón de pesos para invertir al punto donde estoy hoy, que he multiplicado eso por mucho. Y usted puede empezar con 50.000 pesos, pero entonces conviértame esos 50.000 pesos en 5 millones, pues, va, me está, ¿por qué no lo puede hacer? Entonces es muy triste y la gente dice, no, no hay oportunidades y uno los ve como unos huevones pasando TikTok 2 horas. Métase a su Instagram, a su TikTok, cuántas horas pasa al día ahí huevoneando. Y en vez de ponerse a ver bailecitos pendejos y chistes pendejos, porque no sigue una cuenta que habla de inversiones, que habla de economía, o si le gusta la filosofía, no sé, alguna vaina, pero todo el día son scrolleando pendejadas. Entonces, yo sí peleo mucho con la mentalidad y yo sí creo que mucha gente hoy no sale adelante porque es que ni siquiera quiere, no tiene el hambre y se sienten cómodos, viven cómodos, incluso mucha gente pasando dificultades y no hacen ningún esfuerzo. Yo he hablado con gente que me dice, huevón, trabajé, tengo 5 millones ahorrados. Yo, ¿dónde los tenés? En mi casa. No, es que también si tú consigues en mi casa. ¿Dónde? Pues no sé dónde, pero es mi casa. Y yo, marica, ahorita una cuenta, no sé, en un nuevo banco te rentan al 8 al 9. Ahorita una cuenta, no te gusta el riesgo, meter a un CDT. Y me los vuelvo a encontrar un tío, pues, yo, huevón, ¿cómo le fue? Ah, no, yo sigo con la plata en mi casa. Yo digo, qué También es una mentalidad y una tan... comodidad. Sí, todo el mundo no es echado para adelante y por eso todo el mundo no sale adelante, punto. A mí eso me parece que es fundamental, es un tema que también parte de ese perrenque, ¿no? El tema financiero, y yo sé que te pasa mucho, que es como que a uno le llegan personas que ganan 2 millones de pesos y tienen unas excelentes finanzas e inversiones, como personas que ganan 50 millones de pesos y va a ser Deudado, absolutamente nada. vuelto nada, exacto. Voy a poner un ejemplo, Juli, que a mí me estalla la cabeza. En estos días, 2 personas me compartieron un pantallazo de Tri con acciones de mineros. Tenían 1000% de rentabilidad mineros y 900%. Yo quiero que me dice, alguien mira, profe, si yo me gano un salario mínimo, yo solamente puedo ahorrar 50.000 pesos. Perfecto, yo no estoy comparando aquí quién tiene más plata o menos plata. Si usted ahorra 50.000 pesos y ganó mínimo, perfecto. Pero yo quiero que usted mencione que es un 1000%. O sea, si el man se esforzó y ahorró 1 milloncito de pesos, uno, Sí, tiene 100 con uno. sí. Entonces, ese man, sí tomó el riesgo de hacer algo. Ah, no, que solamente tenía 100.000. Ya tiene 10 millones de pesos. Entonces, el tema es cambiar la mentalidad y empezar, que tengo poquito, con poquito. Profe, que es que yo me gano un mínimo, la tengo muy dura. Puedo ahorrar 20.000 pesos. Déjese de tomar una pola el fin de semana y ahorre 20.000 pesos. Es que yo sé que las realidades son muy distintas y hay realidades muy... Yo conozco historias que a veces me provoca llorar. Gente que literalmente no puede vivir y eso existe. Por eso digo, no es que todo el mundo sea pobre porque quiere. No. Mucha gente muy tesa pasándola muy duro. Pero también hay un montón de gente que uno dice, hermano, usted podría romperla y simplemente no la quiere romper. Sí. Hay algo que yo siempre hablo y es del riesgo, porque cuando uno escucha riesgo, como que lo que suele generar es como una Miedo. adversión y un miedo inmediato, ¿no? Pero para mí el riesgo es el motor del crecimiento y ese ha sido como mi línea durante toda la vida, porque si no me hubiese arriesgado a invertir desde muy joven, si no me hubiese arriesgado a sacar la plata que no tenía, pues hoy en día no hubiese construido nada, ni a nivel empresarial, ni a nivel de inversión, ni nada. ¿Cómo percibes tú el riesgo?
Yo soy de la misma línea que dice Zuckerberg, el peor riesgo es no hacer nada, el de ahí de entrada fracasaste, ¿cierto? No me acuerdo bien la frase, pero básicamente es el peor riesgo que hay es no arriesgar, o sea, esa es la receta directa al fracaso. Desde que usted se para de su cama, se está arriesgando. Usted sale a la calle, lo pueden atracar, lo puede pisar un carro, le puede caer a gente que muere que le cae un rayo encima. Desde que usted se para de su cama, está asumiendo riesgos. Todo el tiempo estamos asumiendo riesgos. Entonces uno se la pasa en ese, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el riesgo de levantarme a trabajar? Sí, que me atraque, que me despida, pero ¿y cuál es el beneficio? Pues llevar una vida, digamos, más digna. Y en las inversiones es igual. ¿Qué riesgo quiero tomar? No, no quiero tomar muchos riesgos. Hay inversiones para esas personas. No, yo sí estoy muy joven y yo quiero arriesgarme cuando estabas dos peladita y compraste Bitcoin. Yo creo que dice, yo no sé qué va a pasar con esta vaina que estoy comprando, pero si me arriesgo, ¿para qué compro Bitcoin en tu época hoy? Podría estar forrada infinitamente. Y también el tema es que si tú estás partiendo de cero, pues también tienes poco que perder. O sea, hoy en día, pues pensando ya teniendo un patrimonio, un capital, pues obviamente que no se asumen los mismos riesgos. No es lo mismo invertir $1.000 que invertir $500.000, ¿cierto? Los riesgos son diferentes, pero siempre están y siempre son los catalizadores de grandes Pues crecimientos. absolutamente. Y yo creo que mientras uno menos tenga, más arriesga. Y se lo digo siempre a mis alumnos. Vea, parce, no es lo mismo usted que está empezando. Yo, si yo fuera usted, yo correría muchos riesgos. A yo que llevo 22 años construyendo. Yo ya 22 años construyendo. Tengo que cuidar lo que construí. Claro. Me encanta el riesgo. Yo soy muy amante del riesgo. Pero yo tengo ya mis seguros. Mis seguros es una casa y renta fija Sí. y apartamentos y cosas que yo sé que pase lo que pase, eso ya está seguro. Pero la plata que tengo en acciones es, venga, que vamos a arriesgar. Ah, que ya estás muy viejo para arriesgar, pero no importa. Yo voy a hacer como Warren Buffett por allá viejita, así. Vamos a comprar acciones. Yo sé. Eso es otro tema que me parece muy interesante y es que usualmente se asocia el riesgo con la edad. Y en este tema financiero uno ve de todo. Y me pasó algo muy bonito y es que el día de mi cumpleaños me escribió una señora a decirme como, pues a felicitarme por el cumpleaños y a decirme algo como, yo entré a estudiar de inversiones antes de pensionarme porque tenía una plata y dije pues puedo rentabilizarla y estaba en un momento en el que se pensionó, sentía que se le había acabado la vida, 62 años, los hijos ya se fueron de la casa, entonces ella como, ¿será que me pongo a invertir en bolsa? Meto esa plata en un CDT, empieza a invertir en bolsa y a meterle este tema y dice, ahí yo me di cuenta que estoy empezando a vivir, o sea, estoy en una buena situación financiera, puedo correr riesgos, estoy corriendo riesgos y cada vez que tengo aciertos y cada vez tengo más aciertos, me lo disfruto, me voy de viaje, me gasto la plata irresponsablemente, llevo 40 años trabajando, así que toda mi vida había pensado como que mi perfil siempre iba a ser súper conservador y ahorita estoy a lo que le entre. Entonces, al final son etapas de la vida y es que necesita usted para conseguir su meta. Yo tengo un montón de alumnos y alumnas así, señores, que van a un curso y me dicen, sea, tú estás hablando aquí de horizontes de 20, 30 años, yo tengo 60, huevo, con 30 años. Digo, joder, a ver, a los 60 no vamos a meter toda tu plata en acciones, absolutamente no. Pero si yo hablara con esa señora, le digo, me encanta que estés en acciones, pero hay una parte que tenés que tener Ah, segura. no, O ella sea, tiene vos su vida tenés que, resuelta. exacto, la parte que ya está resuelta, por lo menos tu casa y un salario, si eso está resuelto, vamos a meterlo en acciones porque eso le da vida a la gente, eso es impresionante. Pero uno, a medida que uno envejece, sí tiene que bajar el riesgo porque no es lo mismo construir desde los 20, construir desde los 40 y construir desde los 60. Total. Pero qué bueno, y tengo muchos casos iguales, me encanta porque también me escriben, profe, me encuentro una señora, ahorita una señora en el manicomio me abrazaba, me decía, no, es que usted no sabe lo que me pasó, yo perdí mi pensión con eso, y luego empecé a invertir con usted, la recuperé y me abrazaba, y yo decía, qué increíble, uno no se imagina lo que está pasando detrás de las redes, porque uno es un huevón en una cámara ahí solo, grabando La vida pendejadas, sí. como un tonto, mirándose uno mismo, editándose uno mismo, pero esa tontería uno no se da cuenta y está cambiando un montón de vidas. Sí, yo veo también mucho el contraste de ver personas que no han tenido un capital durante su vida y no han creado un patrimonio y no tienen, por ejemplo, la suficiente cantidad de dinero para comprar finca raíz y no les sirve comprar finca raíz porque lo que necesitan es liquidez y también encuentran una dinámica de empezar a ser autoempleados y producir su propia plata.
obviamente a mucho riesgo porque invertir es como tener un emprendimiento, ¿cierto? No es un empleo. Un empleo sería un CDT o algo Para de mí un empleo renta. es hacer trading. Estás sacándole Exacto. todo el día a, Claro, a generar un ingreso. pero el trading también se puede ver como un emprendimiento porque unos veces vendes, otros veces no Ah, vendes sí, y y unos días perdés. tienes para Sí, 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 pagar sí, sí, y sí. los otros días Es un no. empleo con De salario, emprendedor. salario de emprendedor, con salario no definido y a veces negativo. Sí, A veces tener que meterle platica. de acuerdo. Y justamente eso va a todo el tema de finanzas y es que nada aplica para todo el mundo. Al final creo que lo más importante de construir en este tema financiero es criterios y es lo que tú decías, adaptar esto que me sirve de acá, traer esto de allá, que me funciona y probar. O sea, usted a punta de cursos no va a hacer plata, va a ser plata a punta de poner en práctica y empezar a ver qué le funciona y qué no le funciona. ¿De acuerdo? Eso es como nadar. Usted se puede leer 20 libros de natación y si usted no le tira al agua, no nada, punto. Completamente, que creo que eso es un síndrome que hay ahorita en redes sociales, que la gente cree que viendo consejos de las 5 acciones que van a ganar este año, pues por lo menos cómprelas, así Oli, yo sea. te lo digo así, yo prefiero que la gente primero invierta, así pierda, no me importa, pero que primero invierte y después estudie. Yo le digo a la gente, profe, todavía no sé, hágale, no importa, meta 200 lucas, que si las pierde, pues eso no lo va a despadrar. Y es que hoy en día puedes poner $5, Por eso. un dólar, se puede Sí. poner, y es como, piérdale el miedo. Todo el mundo, Juli, puede invertir 100 lucas, así se gane un mínimo, porque es que yo he visto gente que se gana el mínimo y se toma 100 lucas en pola, se toma 100 lucas en guaros, se compra. Yo creo que cualquier persona que eso sí, pues que trabaje, obviamente, puede invertir 100 lucas. Usted las invierte y apenas usted sienta esa vaina subiendo y bajando, usted sí o sí va a querer estudiar. Sí. Yo te voy a contar una historia que a mí me marcó en la vida, en un momento de la vida justo que estaba en la universidad, que decía como no tengo plata, debía ser más juiciosa, pero pues estaba en la inmunda. O sea, trabajaba en el día, estudiaba en la noche, una ingeniería de noche es una desgracia, pagaba la carrera, no me alcanzaba la plata. Y alguna vez fui a un evento que me invitó a un banco y una señora que vendía dulces estaba contando que ella todos los meses ahorraba, y no me acuerdo las cifras, pero ella vendía dulces y ahorraba, digamos, 10.000 pesos diarios para comprarse un lote en Ciudad Bolívar. Y ella tenía que ahorrar 10 millones y logró ahorrar esos 10 millones de pesos vendiendo dulces. Y ella decía, es que yo vendía 15.000. Y yo decía, y ella decía, la diferencia entre comer con 15.000 o comer con 5.000 es nula. O sea, y ella logró ahorrar esos 10 millones de pesos para su casa. El desenlace es horrible porque la estafaron. Finalmente ella Pero pudo. una bonita historia. No, era una mala historia. Era una mala historia porque la estafaron, era una invasión y eso era sin títulos y luego lo sacaron y terrible. Finalmente ese banco pues le dio una casa y terminó bien, pero pues fue una historia muy dura. Pero yo decía, si una persona que vende dulces en la casa, en la calle, es capaz de tener esa disciplina y de tener esa proyección y esa mente como es que el resto de personas que nos estamos educando en una universidad, en una carrera financiera además, ¿cómo es que no lo vamos a lograr? No, total. Y uno, ya que existen todos estos podcasts, uno se escucha unas historias que uno dice, joder, es que hay un montón de gente hoy exitosísima en la cima y puedes escuchar la historia y el papá vende aguacates. O sea, unas historias que uno dice, pucha, este man pudo porque vos no podés. Yo no pongo mi historia porque, repito, yo vengo de una familia pobre, de una familia de clase media, pero yo dije, yo empecé nada y construí mucho desde donde empecé. Yo creo que eso es lo que uno debería hacer en la vida, no compararse con nadie. Yo no me quiero comparar con nadie. Yo quiero saber dónde empecé y dónde voy a terminar. Y construir y crecer. Entonces, si usted empezó de muy abajo porque la vida le tocó más dura, porque existe la mala suerte, eh, todo eso existe, pero, puta, estás escalando, o sea, estás subiendo, ¿qué estás haciendo para escalar, para subir? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás aprendiendo? Yo creo mucho que nos falta mentalidad. A mí a veces me da ganas de volverme hasta coach espiritual, no me he metido de pero todo el tiempo, Sí, como dice la gente, como despierte. por ahí vamos, pero a cachetadas. Sí, 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 con clase de Muay Thai increíble. Sí. Ya para cerrar, Sebas, ¿qué significa para ti el dinero? ¿Qué significa
el dinero. Para mí el dinero es una energía, hoy por hoy algo muy relevante y quizás digo que muy relevante porque ya lo tengo, ¿cierto? Como que para mí el dinero nunca fue un motor. Yo nunca soñé ser rico, ser millonario, yo nunca trabajé por plata. Cuando yo empecé a trabajar como corredor de bolsa, me acuerdo de mi primera conversación con mi jefe, le dije, yo estoy muy chiquito, pero si usted me quiere pagar un mínimo, pague un mínimo, yo vine a aprender. Para mí el dinero nunca jamás en la vida fue una meta, siempre fue una energía, siempre fue algo que se construye, que das, que tu tiempo lo vale, por ejemplo, ¿cierto? Uno cambia a veces tiempo por dinero, o da y recibe. Entonces, para mí el dinero es energía, pienso que es un muy mal propósito, no me gusta el dinero como propósito. Pienso que el dinero, siempre pensé, pero pues cuando yo sea rico, cuando tenga tanta plata voy a ser muy feliz, ahora sí, yo no, estás muy equivocado, yo he pasado por todas las etapas de tener poquito, tener normal y tener mucho. Y te puedo decir que el dinero sí da felicidad hasta un punto, porque tener hambre te hace muy miserable, muy infeliz. Entonces, hasta cierto punto, hasta que el dinero cubra tus necesidades básicas, te va a dar felicidad y tranquilidad. Y ahí para adelante no te va a dar ni Nada. mierda. No te va a hacer más feliz, no te va a dar nada. Entonces, ahí es cuando yo digo que importa más el propósito, lo que haces, lo que impactas. Creo que uno debería apuntarle a eso, a que el dinero sea tratar de llegar a un punto en que tengas tranquilidad económica. Pero si ese es el objetivo de la gente, hacer plata, o yo escucho cada rato esos influencers y TikTokers, de YouTubers, que solo hablan de plata y que entonces a mí me quieren las mujeres porque tengo plata, pero usted no tiene plata. Yo escucho eso y yo soy como, puta, ¿cómo man puede decir eso? O sea, valen por la plata. Aterrador uno valer por la plata. Aterrador. Y es Para mí una es una confrontación. nervia. Uy, horrible, horrible, horrible. Mira que a mí me pasó exactamente lo contrario. El dinero nunca ha sido mi propósito, pero yo sí siempre tuve motor hacer plata. Hacer plata. Y justamente este podcast va un poco a esa crisis de que un día me di cuenta, ya hice plata y ahora qué putas. Entonces me empezó a confrontar todo de decir, si ya, digamos, no tengo que trabajar, ¿qué seguiría haciendo? Lo mismo. A mí me gusta enseñar, me gusta hablar y por eso me pagan, pues fantástico, ¿cierto? Pero más allá de eso hay muchas cosas y este podcast va a eso, de hacerse esas preguntas duras, esa pregunta del millón, de confrontarse que el dinero es libertad, calidad de vida y qué representa para cada uno, porque al final pues cada quien tiene su propia versión y su propio camino, ¿no? Te cuento esta no la he contado, pero hace muy poquito sufrí, no depresión, yo afortunadamente tengo como un carácter como muy antidepresivo, pero sí un aburrimiento muy grande. Tuve como una crisis existencial muy berraca, porque yo decía, la plata ya no me motiva. A mí hacer plata hoy, pues obviamente, ay, entonces, ¿por qué no regalas todo? No, que las cosas no se regalan, el tiempo no se regala, la plata es energía. En el momento que vos dejes de hacer esa energía, pues a poco la vas a rechazar. Pero no es mi motor, gáname X, 10, 20, no es mi motor. Entonces, la plata no. Entonces en algún momento decía, marica, el reconocimiento. Y entonces yo digo, y miro, marica, tengo puta, un montón de prensa, la gente me conoce, ya no necesito más reconocimiento, no me interesa ganar un premio más. Sí. De hecho, este año creo que no vine a participar. No me interesa un premio más, no me interesa, ya eso me dejó de motivar y entonces tuve una crisis. Y yo, puta, voy a cerrar este chuzo, qué pereza, voy a dedicarme a hacer, no sé, a montar puta, en lancha, a hacer, ¿cómo se llama? Kitesurf. El kite. Ah, estamos en la misma Pero crisis. no, sí, pero ahorita voy a ir a aprender a hacer kite. A hacer kite, Yo ya pasé por ahí, me encanta fallé. jugar play, me encanta leer. Guay, caray, eso ya, y ya no trabajo más. Y en esa búsqueda dije, no, ese es el peor error del mundo. Lo que a vos te mantiene vivo y feliz y contento justamente es ese propósito de enseñar, de construir, de que la gente, de llegarle a la gente, de compartir. Y volví me encarrilé, estuve a esto y le lo dije en un curso a mis alumnos, ay, qué tal, porque no quiero trabajar más, qué pereza. Y estuve en esa crisis. Entonces uno dice, no, es que la plata, si haces mucha, te va a dar mucha fe. No, la plata en un momento se vuelve súper irrelevante. Y si no tenés un berraco propósito, lo que te haga feliz, yo afortunadamente tengo dos niños que los veo y ese es mi propósito. O sea, yo no necesito más propósito, pero le llegan a uno unas crisis fuertes. Pues justamente estaba yo pasando por ese mismo punto el año pasado, que fue una tragicomedia para mi vida. Estaba como en eso, o sea, ¿por qué sigo haciendo eso? ¿Para qué salgo en redes? ¿Para qué dicto la conferencia? ¿Para qué sigo con las empresas? Ser empresario es duro, A ver, duro. pues el negocio lo que hace es pagar impuestos. Es, Ser empresario es pagar impuestos, ya. exacto.
Y al final el malo eres tú, ¿no? O sea, tú dices eres empresa, tienes una empresa, es que los jefes son explotadores, es que se alimentan del trabajo de los otros, y uno como, ay Dios, ayúdenme, como, y justamente en esa crisis fue que nació este podcast de pensar un poco más en el dinero, no tanto desde los números, desde lo que siempre hacemos, de multiplicar, de diversificar y de todo lo que ya hablamos, sino de verlo un poquito más desde esas necesidades y desde esa estructura, ese propósito de enseñar que justamente es lo que tenemos en común, que llamas. Exactamente. Sí, hay que buscar, la hay que buscar es un propósito, y lo demás llega a los digo, si usted está haciendo un propósito, está haciendo las cosas bien, usted va a recibir. Yo siempre he pensado que un buen negocio o una buena vida siempre va a estar muy medida por lo que usted le dé a la gente. Si usted le da a la gente, le resuelve una necesidad, le enseña algo, usted va a recibir. Eso, todo eso llega. Hacer las cosas bien. Completamente, completamente de acuerdo. Eso es la pregunta del millón, Sebas. Muchísimas gracias por esta conversación. Un gran primer episodio. Un placer y un honor de verdad tenerte acá después de tantos años. Creo que nos conocimos hace como un año, pues. Personalmente, pero en redes sí hace muchos años, que tú sí eras de las primeritas que también recuerdo que estaban en esto, tú, Karen, éramos, cuando yo empecé no había nadie de eso, pero luego fueron llegando algunos, ya somos un combo muy grande, sí, pero éramos poquitos, chévere, Chévere, sí. estamos bien. Estamos viejitos. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía, Sebas. ¿En dónde te encuentran en tus redes sociales? Arena Alfa, en YouTube, en Instagram, Twitter, todas las redes soy Arena Alfa, contenido muy diferentes para que pasen y aprendan. Súper. Muchísimas gracias por la audiencia y nos vemos en un próximo episodio de La Pregunta del Millón Podcast.